Bueno, ya estamos live con el señor John Muñoz de ¿Qué tal, OCWay. Hola, John. ¿Cómo vas? Bien, bien, gracias por estar acá. ¿Qué más? No, bien, muchísimas gracias por invitarme. La verdad para mí es un súper honor poder estar aquí una vez más juntos compartiendo toda esta información que creo que a mucha gente le interesa para venir a Claro, Australia. claro. Hemos estado moviéndonos bastante en las redes, compartiendo la información puntual, que la gente busca. De una vez vamos al grano, y eso es lo bueno. Exactamente, puntual y muy necesaria, que creo que es información que, aunque digamos que es importante tener todos esos datos y todos esos pequeños detallitos que se están dando por aquí. Así que buenísimo. Encantado de estar aquí. Gracias, John. John, cuéntanos entonces un poquito quién es John Muñoz, cómo tuviste la residencia. Bueno, pues primero, yo soy colombiano, soy de Cali. Yo estudié ingeniería electrónica en Colombia y, bueno, aunque toda mi vida me desempeñé como ingeniero de telecomunicaciones. Entonces, en este camino, bueno, yo me fui a España, hice unos másters allá, siempre me enfoqué por la parte de telecomunicaciones o redes de telecomunicaciones, más concretamente redes como celulares, ¿no? Entonces, por este camino fue que llegué a hacer toda esta parte de la migración, digamos que mi proceso de residencia aquí en Australia. También es importante decir que, bueno, que como ya lo mencioné anteriormente, aunque soy ingeniero electrónico, lo hice como telecomunicaciones. Entonces, esto es un punto porque hay mucha gente que quizás tiene una carrera, pero se ha desempeñado en otra. Entonces, pues bueno, ese es mi caso y me funcionó supremamente bien y así validé mi carrera. Adicionalmente a esto, ¿de quién es John Muñoz? Yo soy el director general de OCWay. Bueno, OCWay es una agencia, como bien lo sabes, Jorge, que acompaña a estudiantes en sus procesos de educación. Entonces, por eso vamos de la mano con Jorge en la parte de migración. Y por otra parte, yo soy una persona que, digamos que por mi experiencia profesional, que ya lo contaremos más adelante, siempre me he enfocado mucho en la parte estratégica de los negocios y pues por ello pues tengo mi marca personal, John Muñoz, donde acompaño emprendedores en todo ese proceso de definir su estrategia a nivel empresarial. Soy ingeniero electrónico, ahora hago diferentes cosas, pero De bueno, todo. es todo parte del camino. Pero los ingenieros, por su excelente formación académica, se pueden desempeñar en muchas otras cosas. Claro, digamos que una de las líneas, y eso es una de las cosas interesantes, por ejemplo, mi perfil, aunque yo soy ingeniero electrónico y siempre trabajé en telecomunicaciones, siempre estuve en ese rango, pero principalmente la parte de gestión, después ventas y desarrollo de negocios y finalmente ya más, digamos que gestión de unidad de negocio y este tipo de cosas. Entonces, claro, al final está todo el conocimiento que uno puede aplicar desde el punto de vista de ingeniería y cómo gestiona sus proyectos, cómo los monta, cómo se diseñan. Por supuesto, hay que pasar desde la fase inicial en la que uno hace ese diseño y entiende la parte más técnica hasta cuando ya uno es capaz de gestionar equipos y gestionar, pues en este caso, digamos que una unidad de negocios para desarrollarla y hacerla crecer desde el punto de vista del negocio. Buenísimo. Entonces, sí. Entonces, ese es un poquito mi perfil. Perfecto, John. Pues hermano, muchas gracias por estar acá. Yo voy a compartir unas diapositivas y la gente las puede ver después en la página y esto también va a quedar grabado en YouTube. Buenísimo. Porque esto va a ser parte de nuestra sección de lives que van a estar grabados en YouTube. Va a haber una biblioteca de vías migratorias para cada oficio de la lista, porque a veces la agenda mía a veces se aprieta un poquito y no soy capaz de ver a todo el mundo. Pero yo quiero que la gente tenga la información que yo les iba a dar, o al menos el 80-90%, porque todos los casos individuales pues son diferentes, Claro. antes de que yo los vea, y ahí se ahorran de pronto unos pesitos. Claro que sí. Entonces, bueno, vamos a ir de una vez a esto. Te voy a presentar mi pantalla. Tú me dices si la ves. ¿Estás viendo mi pantalla? Está empezando, sí, la veo. Ahora la veo. ¿La ves aquí? Sí, Perfecto. perfectamente. Entonces, vamos a hablar específicamente del ingeniero de telecomunicaciones y el ingeniero de redes de telecomunicación. Exactamente. Que son bastante similares, porque tú sabes que en Australia parten los oficios muy menuditos y no hay un ingeniero como tal. Está el ingeniero de redes, telecomunicación, de
civil, geotécnico, estructural. Sí, bueno, de hecho en mi caso, y para mencionarlo, yo digamos que tenía 3 vías para homologar mi carrera, que eran ingeniero electrónico, ingeniero de telecomunicaciones, ingeniero de redes de telecomunicaciones. Por cualquiera de las 3 podía homologar mi carrera para este proceso. Entonces, lo que estás diciendo es totalmente cierto. Finalmente, un ingeniero de telecomunicaciones y un ingeniero de redes de telecomunicaciones tienen, digamos que una línea muy delgada en la que digamos que todo esa se divide en una de otra. Pero al final, pues, digamos que el día a día es muy, muy parecido. Ujú, ujú. Claro, y eléctricos y electrónicos y telecomunicaciones a veces se cruzan. Sí, bueno, entre eléctricos y electrónicos hay una línea un poquito más gruesa, que es, digamos que desde el punto de vista de los ingenieros me entienden, la potencia que se maneja en una u otra. Digamos que la potencia en electrónica es mucho más pequeña, mientras que los de eléctrica es un poquito más amplia. Esto es para Colombia. Entiendo que hay otros países, y tengo amigos, por ejemplo, que han estudiado en Canadá ingeniería eléctrica, y esto es más enfocado como a electrónica o a telecomunicaciones. Creo que allí se unen un poquito más, y por lo que entiendo aquí quizás también. Wow, es como una especie de Exactamente, sí, exactamente. Sí. Entonces, hoy vamos a estar hablando de específicamente el ingeniero de telecoms. Uh-huh. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace? Desarrolla sistemas, dispositivos, productos de telecomunicaciones. ¿Esto es lo que tú hacías? Sí, bueno, digamos que en este aspecto el ingeniero de telecomunicaciones va desde el diseño, y yo diría que hasta la optimización de esas redes que ha diseñado. Si hablamos del de redes o el de telecomunicaciones en general, ¿no? Digamos que telecomunicaciones puede ser microondas, puede ser satélite, puede ser celular, en fin, broadcast, que es otra línea. Entonces, en mi caso, yo lo que hacía era, inicialmente hacía diseño y optimización de redes celulares. Bueno, esto yo lo hice en España y hacía, digamos que el despliegue de toda una red de un operador en España. Entonces, claro, eso era diseño únicamente. Después, cuando ya hice gestión de proyectos, ya va más amplio, porque cuando se hace esas actividades del día a día, pues incluyen no solo esto, pero también hay una parte que es el core de la red, que es, digamos que los sistemas que van más por debajo de todo eso que estás viendo ahí, más equipos que gestionan a grandes rasgos otras cosas. Entonces, eso se puede expandir muchísimo, y yo trabajé en todas esas líneas, ¿no? En diseño, optimización, redes, sí, bueno, de redes de telecomunicaciones celulares. Perfecto, perfecto. Entonces, bueno, ahí está como la malla teórica de lo que es el oficio, lo que es para inmigración, Exacto. en lo que te hayas desempeñado. Uh-huh. Y un punto importante es que este oficio está en la lista hoy 4 de noviembre, está en la lista alta demanda. Uh-huh. En Australia, como tú sabes, hay 2 listas, una de alta demanda y otra de baja demanda. Los de alta demanda son los más apetecidos por el gobierno. El gobierno calcula que hay más campo laboral en ellos y Sí. que estas habilidades profesionales son más escasas, y por eso les da entrada en casi todos los estados, mientras los oficios de baja demanda usualmente están en zona rural. Usualmente. Y la lista cambia cada 6 meses, cada año. Aparentemente el próximo cambio va a ser en marzo del 2021. Sí, y en la parte de telecomunicaciones y esto, pues bueno, yo homologué mi carrera hace unos años y todavía sigue estando allí, y al parecer va a seguir estando. Las ingenierías y la construcción y las enfermeras son bastante estables, porque Sí. aquí se mantiene, digamos que tú le pones el ojo a los oficios que el australiano o la australiana no hagan en tanta proporcionalidad, y esos son los que están en alta demanda. Exacto. Hay otros oficios chéveres de oficina, ventas, mercadeo, que están en baja demanda porque hay australianos que los hacen. Sin embargo, Jorge, cuando yo estaba en mi proceso, otra de las líneas que consideramos para mi perfil era más enfocada a como gestión o dirección de, bueno, no me acuerdo cuál era el perfil, pero bueno, o sea, es esto, ¿no? Es desde el punto de vista de gestión de telecomunicaciones, no sé si todavía exista, pero para complementar lo que estabas diciendo. Sí, entonces está el ingeniero de telecomunicaciones, el de redes, está los técnicos de telecomunicación, los tecnólogos, está el engineering manager, que es el Ese. gerente de ingeniería. Para validar ese oficio
tienes que tener 7 años de experiencia, Ajá, 2 como ingeniero de campo y 5 como manager de proyectos de ingeniería. ajá. Entonces, también está en alta demanda, pero es un oficio como de alta gama. Ujú, exacto, exacto. Pues tú tienes mucha experiencia, ¿tú trabajaste cuánto tiempo antes de venirte para acá? Yo trabajé en telecomunicaciones, trabajé unos 12 años más o menos, Mm. aproximadamente. O sea, ¿a qué Ujú. edad llegaste a Australia? A los 37, 38, Okey, okey, okey. más o Muy menos. bien, muy bien. Sí. Son perfiles que también Australia desea mucho, tanto como vienen muchos jóvenes que a Ujú, veces dejan las carreras a mitad de camino por venirse a aventurear a Australia. También hay profesionales muy establecidos que quieren buscar un norte, que han llegado como a un tope en su carrera, o que quieren explorar otras vías, y Australia también aquí te reconocen esa experiencia, claro, ¿no? y eso, Jorge, también va de la mano con el sistema de puntos, ¿no? Es decir, en mi caso yo tenía más de 10 años de experiencia, por lo tanto tuve el mayor puntaje desde el punto de vista sí, bueno, de puntos por experiencia. Sin embargo, mi edad me quitaba puntos. Entonces, al final una cosa compensa a otra, porque quizás una Mm, persona que llegue aquí de, no sé, 28 años o 25 años, pues va a tener muchos más puntos por edad, pero menos puntos por experiencia. Entonces, al final se compensa una cosa con otra, siempre y cuando pues, uno esté dentro de los criterios y de los puntos definidos por el Departamento de Migración. claro, claro. Sí. Los puntos, importantísimo porque también se vencen después de 10 años, la experiencia. Si te Ujú. fueras a presentar hoy, te cuentan experiencias desde el 4 de noviembre del 2010 para adelante. La experiencia en el 2009 se perdió. Ah, ok. Qué bueno Entonces, saberlo. también es Interesantísimo. otro punto ahí, pero aquí Ujú. la experiencia la cuentan si trabajaste en el oficio, porque te acuerdas de que los oficios aquí están codificados en 6 dígitos. Ujú. Entonces, el ingeniero de telecomunicaciones es hermano del ingeniero de redes de telecomunicaciones, pero si tú validaste la carrera como tal, pero luego quieres reclamar experiencia por haber trabajado como ingeniero de electrónica, ese está en otro código de la lista, ese no entra. Entonces, a Ok. veces tienes que como elegir uno. Si hiciste experiencia en electrónica, en eléctrica, en telecoms, en radio, Ujú. tienes que escoger uno y tratar de hacer énfasis de tu experiencia laboral en ese, Ujú. porque si te vas muy repartidito, te cortan la experiencia. Claro. Sí, bueno, y yo creo que aquí está un poco digamos que la guía que en tu caso le puedes dar a toda esa gente que quiera hacer el proceso, ¿no? Es entender cuáles de sus perfiles o cómo enfocar sus perfiles. Pues no se trata de decir qué ha hecho y qué no ha hecho, ¿no? Es decir, es de lo que ha hecho, cómo lo podemos enfocar mejor digamos que para mostrar, porque pues al final un trabajo, sí, yo soy ingeniero de telecomunicaciones, pero entre los ingenieros de telecomunicaciones quizás, por ejemplo, yo he trabajado en broadcast, entonces esa línea de saber exactamente qué es broadcast o dónde entra broadcast o telecoms, bueno, telecoms, comunicaciones móviles, por ejemplo, pues es muy delgada. Entonces, como ese entender dónde entra una y otra, pues creo que también es importante Ujú, para ujú. todo eso. Buenísimo. Ahora, eh, geográficamente, tú estás en Melbourne ahora, Sí, pero ¿a qué ciudad llegaste vos? yo llegué a Melbourne A directamente. Melbourne, siempre has estado acá. Sí, siempre. Ajá. ¿Y cómo te ha parecido la vida aquí en Melbourne? Ah, muy chévere, muy chévere. Yo he vivido pues en varios países y a mí es que Australia me encanta. Por el clima, Victoria en general me gusta mucho. Pues aunque yo soy de Cali y allá todo el año hace calor, Ajá. aquí nos gusta que es un poquito más frío y bueno, pues al final no deja de ser Australia con toda su calidad de Ujú. vida. Entonces, Aquí, encantados que estamos aquí. y el campo laboral para ingenieros. Buenísimo, buenísimo. Mira, yo llegué aquí y trabajé en una empresa de broadcast. Ujú. Eh, Inicialmente, y esto es un dato importante porque quizás uno puede llegar y puede ser, en mi caso, que tenía mucha experiencia, digamos que en varios aspectos, pero llegar a otro país y empezar de cero a buscar trabajo no deja de ser una búsqueda de trabajo normal, más que estás en otro país, que no conocemos el proceso, que entonces en mi caso yo inicialmente estaba buscando pues algo relacionado con mi perfil y después me di cuenta que quizás era mucho más fácil si me metía a hacer cosas un poco más técnicas y yo empecé los primeros meses de mi carrera profesional fue en algo, o sea, aquí en Australia
fueron algo 100% técnico. Y después, meses después, ya pasé a la parte, yo era, que yo me encargaba de todas las ventas regionales de Australia y Nueva Zelanda. Pero claro, para eso tenía que haber estado en la parte técnica. Entonces, allí es donde estuve yo en Broadcast. Tú trabajaste como ingeniero profesional en España, en otras partes en Colombia, y luego aquí bajaste un poquito de rango como para encajar en el mercado laboral. Exactamente, exactamente. Mira, yo trabajé inicialmente mis primeros años de experiencia más técnica fueron en España, después gestión de proyectos en España, después me fui en Portugal, hice desarrollo de negocio en Portugal, después volví a España, después me fui a Colombia y después volví aquí. Todos esos años, después de la gestión de proyectos hasta que llegué aquí a Australia, fueron todo el tiempo en desarrollo de negocio y en desarrollo más sí, bueno, en gestión de los negocios, ¿no? Claro, cuando yo llegué aquí, yo tenía toda esa experiencia de alto nivel, pero yo hacía muchos años que yo no hacía nada técnico. Yo gestionaba esos proyectos, quizás los vendía, quizás, pero yo no hacía muchas cosas técnicas. Entonces, llegar aquí, empezar otra vez de cero, algo que yo no me planteaba, pero después, cuando vi el mercado y vi cómo eran las cosas, pues, digamos que era algo a considerar y para mí fue la mejor estrategia porque me permitió entrar. O sea, al final cuando uno está dentro y si uno sabe de lo que está hablando, si uno es bueno y si, por supuesto, si se da la oportunidad, porque digamos que uno tiene que estar en el momento perfecto con la oportunidad perfecta, pero en mi caso se dio la oportunidad, apareció una vacante para este puesto y pues a los pocos meses ya estaba trabajando en esto. Volviste al nivel del que estabas. Exactamente, volví al Okay. nivel. Muy bien, perfecto. Eso está un apunte súper importante para que las personas tengan como otra perspectiva, porque claro, trabajaban 5 o 6 años en una compañía a tal nivel y aquí quieren seguir ese mismo nivel y a veces por el inglés, por la falta de experiencia local, te toca un poquito volver a empezar desde cero, pero a hacer labores técnicas. Sí, y labores técnicas incluso pueden ser pues de bajo nivel, pero creo que al final lo importante es, lo que acabas de decir es una cosa súper importante, Jorge, y es, aquí llegamos y por más que, bueno, en mi caso yo había trabajado muchos años en inglés en otros países, pero no es lo mismo llegar aquí donde es un inglés 100% nativo, y claro, o sea, el idioma era un punto a considerar. Entonces, bueno, yo por supuesto podía hablar y pues para ventas y todo esto, pero cuando yo llegué a trabajar a la parte técnica, pues digamos que fueron unos meses de acople, ok, me siento bien, me siento cómodo y como te digo, a los pocos meses ya estaba donde quería estar, pero es importante entender eso también. En mi caso yo estaba en la parte más de desarrollo de negocio, entonces entender la cultura, entender muchos otros aspectos era también fundamental. Cómo se hacen negocios aquí en Australia, que no es lo mismo cómo se hacen en España, cómo se hacen en Portugal, cómo se hacen en otros países. Entonces, toda esa parte fue vital para mí. Fundamental, excelente. Sí. Hablando entonces de la geografía un poquito de Australia, nosotros dos estamos aquí. Aquí hay 6 estados y 2 territorios. Entonces, los estados compiten entre sí por estudiantes internacionales, porque el estudiante internacional tiene un símbolo del dólar en la cara, porque el estudiante internacional viene a mover la economía. Exacto. Y digamos que si el estudiante internacional fuera una torta, las tajadas más grandes las reparten Melbourne, Sydney y Brisbane. Y Adelaida, Perth, Tasmania, Canberra, Darwin dicen, nosotros también queremos probar esa rica torta. Pero el estudiante naturalmente llega a los grandes ejes, Melbourne, Sydney, Brisbane. ¿Qué hace Adelaida? ¿Qué hace Perth? ¿Qué hace Darwin para competir contra Sydney? Le puede brindar al estudiante internacional un camino más aparente. Pero aquí abro un paréntesis, John, porque la solución para todos no es emigrar a Adelaida. A veces tu perfil podría darte en Sydney o en Brisbane o en Melbourne. Yo hago procesos todos los días para personas que están en Brisbane, en Sydney, en Melbourne, sin que ellos tuvieran la necesidad de emigrar a otras partes. Pero ya vamos a ver para qué tipo de perfiles. A ver, entonces, antes de presentarte a migración tienes que validar la carrera. Y los requisitos fundamentales son el inglés, tener las notas traducidas
y los 3 ensayos de 1500 palabras cada uno. ¿Tú hiciste estos ensayos? Claro, yo hice los 3 ensayos. El primero lo hice con mi experiencia, con mi tesis, con la tesis. Interesante, importante este dato. Yo, digamos que como tenía más experiencia en ventas, pues necesitaba algo que fuera un poquito más técnico. Y la primera parte lo hice, el primer ensayo lo hice con la tesis, el segundo ensayo lo hice con algo de gestión de proyectos y el tercero lo hice con un proyecto internacional que hice en Europa. Ok. Todo fue en base, uno en base a tu experiencia académica. Exacto. Y otros 2 en experiencia laboral. Una en gestión de proyectos y otra porque claro, sí, ¿cómo se llama? Hay un documento que el CDM, no recuerdo. El booklet de Ingenieros Australia. Exactamente. Sí, pero en ese documento yo tengo que decir cómo cada parte de mi profesión, digamos que aporta a cada uno de estos puntos. Entonces, claro, a mí la parte de gestión de proyectos me quedaba súper bien para temas de liderazgo. Bueno, no me acuerdo exactamente cuáles son los puntos aquí, porque lo hice hace varios años, pero en esos aspectos sí iba ahí iba perfecto todo lo de gestión. Entonces, por eso escogí esta experiencia. Entonces fueron basados en 3 episodios de tu carrera profesional y académica, Correcto. En los cuales tú demostraste como un proyecto que tú llevaste a cabo o que eras parte de un equipo. Sí. ¿Y cómo era? ¿Cómo es más o menos la estructura? ¿Es la hipótesis, la introducción, tus labores en el proyecto, los errores si acometieron alguno, mejorías, conclusión? ¿Cómo es? Sí, correcto. Era contar, digamos que toda mi involucración, bueno, qué tan involucrado estaba yo en el proyecto, cuáles eran mis funciones, digamos que más allá de tener una plantilla para esto, en mi caso yo lo que hice fue basarme en la lista de, digamos que de competencias que tenía que demostrar y entender dentro de cada una de esas 3 experiencias cómo me podían aportar una u otra. Entonces, por supuesto, el ensayo tiene que tener una estructura, que es la que acabas de mencionar, pero en mi caso me resultó mucho más fácil ir sacando partecitas basado en esto. Entonces, quizás no sé, por ejemplo, en desarrollo o diseño de redes, por ponerte un ejemplo, pues aquí me servían 2 experiencias de las 3 que estaba aportando. Y así las iba sacando y fue súper interesante porque al final salían de cada una de las competencias, salían varias partes del ensayo que podía aportar. Y mira, hay mucha gente que me pregunta si yo les puedo ayudar con esto. Yo de una vez les digo que creo que la mejor asesoría la recibes de otro ingeniero que lo haya hecho antes. Exacto. Porque yo no soy ingeniero y a mí estos tópicos se me pasan por la cabeza. Uh-huh. Y una vez le ayudé a un amigo a hacerlo, pero le ayudé como a revisar la gramática, no a hacer el ensayo como tal, porque es muy técnico. Uh-huh. Sí. Y creo que hay un grupo en Facebook, se llama Latin Engineers Australia, algo así. Exacto. Uh-huh. Y creo que ahí pueden encontrar asesoría de otros colegas. Exacto. Que lo hayan hecho antes y que ellos te puedan, alguna persona le puedes ofrecer pagar por su tiempo, siéntate conmigo un par de horas, mira, estos son como los proyectos que quiero demostrar en Ingenieros Australia, cómo estructuraría el ensayo, creo que esa es la mejor asesoría, no tanto con agente migratorio, a no ser que ese agente migratorio sea ingeniero. Exacto. Uh-huh. Sí, Ahora, bueno, perdón. No, bueno, lo que te iba a decir, Jorge, es que aquí hay una parte interesante en lo que mencionas y es el ensayo finalmente lo tiene que hacer uno y uno tiene, porque creo que más allá de contar la experiencia es, digamos que uno sabe los detalles de lo que hizo. Entonces, pues a mí me parece súper bueno el consejo que estás dando y es entender esos puntos y mi recomendación sería, como yo lo hice, me salió súper bien, es entender de cada uno de esos puntos cómo aporta cada una de tu experiencia. Entonces, yo decía, bueno, tengo que demostrar esto. ¿Dónde hice esto? Lo hice en este proyecto, en este proyecto. Y a partir de ahí, fui con una estructura, por ejemplo, fui montando el ensayo. Pero, y al final era más de una persona que me revisara que todas las conexiones que yo estuviera hecho, pero desde el punto de vista de inglés, no del ensayo, porque el ensayo tiene que ser uno, y hay gente, yo he visto en muchos grupos de quién me puede hacer un ensayo, creo que ese es el mayor error, porque al final, claro, además de los temas legales que pueden haber con que te pillen, que es muy fácil que lo pillen a uno aquí en Australia con esos temas de plagio, es más desde el punto de vista de
de mi experiencia, cómo yo la puedo mostrar y cómo la puedo poner en esos puntos para convencer a la persona. O sea, algo muy importante es que si yo quiero demostrar que soy ingeniero de telecomunicaciones, pues tengo que ser capaz de poner las palabras correctas, con los términos correctos, que lo que tú dices, si es una persona que no tiene ni idea de telecomunicaciones, ¿cómo esa persona va a entender qué es, no sé, una optimización, no sé, o el diseño de la multitrama de GPRS, por un ejemplo, por decir una palabra técnica? O sea, es muy complicado. Entonces, cada uno tiene que hacer sus ensayos y seguro que dará mejores resultados. Y yo ya he tenido 2 clientes de unas nacionalidades que no voy a mencionar, que ellos le pagaron a otra persona para que le escribiera uno de los 3 ensayos, porque ellos, no sé si no tienen el tiempo, no quieren hacerlo, algo así. Yo les dije: "Mira, esto va en contra de lo que yo te aconsejaría". ¿Qué pasó? Ingenieros Social los pilló a los 2. Ingenieros Social los vetó por 12 meses, pero hoy en día te vetarían por 3 años. Wow. Sí, En o su sea, tiempo te vetan por 1 año. yo creo que el riesgo es muy alto y, Jorge, si comparamos con otras profesiones, por ejemplo, con medicina, todo lo que tienen que hacer los médicos para homologar sus carreras, ahora, un ingeniero que tiene que escribir 3 ensayos, pues creo que es lo mínimo que uno puede hacer, teniendo en cuenta que uno trabajó en esos proyectos. Entonces, y 1.500 a 2.000 palabras. También hay otro consejo y es, si no se sienten muy cómodos con el inglés, háganlo en español o en su idioma, el que sea. Háganlo en español y después tradúzcanlo y busquen una persona que se lo revise el inglés. De todas formas, yo siempre he dicho, si yo no soy nativo, pues está bien que cometa, no sé, algún error. O sea, no creo que el departamento que Ingenieros Australia me vaya a vetar porque no conjugué una palabra correctamente, pero para eso siempre existe la gente que nos puede ayudar desde el punto de vista del inglés. Claro, claro. Sí, es un dato importante, hacerlo por tu propia cuenta. Si mucho, pídele a otro ingeniero que lo haya hecho antes, que conozca el proceso, que lo haga contigo. O a terceros que no sepan del proceso, que no sean ingenieros como tal, porque te van a hacer gastar la plata. Exacto. Bueno, validamos la carrera. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¿De qué sirve validar la carrera? Puedes presentarte al sistema de puntos o al sistema de patrocinio laboral, una de las dos. Entonces, por puntos hoy en día están muy extravagantes. Los puntos en la 189, vemos que no es una falsa esperanza, solo que tenemos que esperar un poco a que los puntos se nivelen, porque están muy, muy altos por ahora en la 189. En la visa estatal te pueden invitar con 50, 60, 70 puntos, pero primero tienes que cumplir con la política migratoria del estado, la cual usualmente es: ven a mi estado, gasta platica por 2, 3 años estudiando, trabajando en lo tuyo, y luego yo te invito. No te voy a invitar si estás viviendo en otro estado o si estás afuera de Australia, usualmente, bueno, el 99% de las veces. O si tienes experiencia, aquí hay un pequeño error que es 3 años de experiencia para la 186. Si tienes 2 años de experiencia, te pueden jalar a una visa de patrocinio laboral temporal, o si tienes 3 años de experiencia, no 2, sino 3, te pueden jalar a una permanente. ¿Tú recibiste la invitación con la 189? Con la 189, sí. ¿Cuántos puntos tenías tú? Creo que 65, 70, Wow. no recuerdo. Wow, wow. Antes era más factible. Hoy en día hay más competencia. Ahora, ¿dónde debo ir entonces? Si tienes mucha experiencia, te podrías quedar en una zona como Brisbane, Melbourne o Sydney, porque de pronto te consigues un patrocinio laboral. Si no tienes mucha experiencia, pero quieres seguir como ingeniero de telecomunicaciones, te aconsejaría Perth, Adelaida, Tasmania. Vamos a mirar. Vamos a mirar estado por estado. Entonces, vamos a mirar la política migratoria. Esta es como la rama, lo jugoso de esta conversación es esto. Si hay algún detalle que una persona quiera mirar, es estos próximos 2 minutos. Perth te dice: yo te invito, si eres ingeniero de telecomunicaciones, valida la carrera, estudia en Perth 2 años, lo que tú quieras, yoga, golf, bolos, danza, y al final de esos 2 años tienes que tener una oferta laboral como ingeniero de telecomunicaciones. Y de una empresa que tenga sentido contratar a un ingeniero de telecomunicaciones. Tu amigo que tiene una panadería no puede ofrecerte esa oferta.
Claro. Tasmania, ven acá a estudiar idealmente algo relacionado con tu carrera por entre 1 a 2 años o a trabajar en ella 6 meses full time o a trabajar 6 meses full time en algo que esté en demanda en Tasmania. He tenido contadores que los han invitado trabajando como chefs a través del oficio de contaduría. ¿Ah, sí? Pero para poder trabajar full time, tú tienes que o tener la visa de patrocinio laboral o la Working Holiday, la cual no tenemos los colombianos, pero sí los uruguayos, los chilenos, los argentinos, o estar pegado a la visa de alguien más que esté estudiando maestría o tener la visa de posgrado. Darwin, Territorio Norte o Alice Springs, trabajar allá 1 año como ingeniero de telecoms o estudiar allá 2 años. Y Adelaida en este momento no ha emitido lista, pero Adelaida está muy probablemente pronta para abrir en noviembre. Y Adelaida usualmente tiene una gama de oficios bastante interesantes, bastante ancha, y usualmente te pide 3 meses de trabajo part-time en tu oficio. Pero es mejor, entre más trabajo hagas en Adelaida, más chances tienes, porque Adelaida ve que tú tienes un trabajo. El mayor miedo de Australia es darte la visa, tú no encuentras dónde trabajar y nos toca pagarte desempleo. ¿Qué quiere decir, perdón, Jorge, qué quiere decir trabajar allá 3 meses part-time? Es decir, ¿solo 3 meses de todo el tiempo que estoy en Adelaide? 20 horas la semana en tu oficio. ¿Sí? Digamos que tú estás en Adelaide estudiando un diploma en Project Management, que dura 1 año. Pero durante 1 año, durante 3 meses de esos 12 meses, trabajaste como ingeniero de telecomunicaciones, medio tiempo. Tú puedes tocar la puerta en Adelaida, invítame. Pero Adelaida te dice, es mejor si trabajas 12 meses, serás un candidato preferencial. Ok, pero podría trabajar medio tiempo durante 12 meses, por ejemplo. Claro, claro. 20 horas la semana. Aquí están obsesionados con las horas. Claro, y este es un punto súper interesante, Jorge, porque es que al final como estudiantes solo pueden trabajar, excepto si tienen las condiciones que mencionaste anteriormente, pero pueden trabajar medio tiempo. Entonces, buenísimo que puedan, digamos, que hacer alguna de las ocupaciones que los llevan a estos caminos y poder trabajar este tiempo. Vemos que Adelaida es bastante inteligente. Adelaida quiere que los estudiantes lleguen allá, porque el estudiante naturalmente escoge Melbourne o Sydney y de pronto Brisbane. Adelaida quiere volverse un destino educacional. ¿Cómo lo hace? Invitando a los estudiantes. Ven acá, te puedo brindar un camino más aparente que lo que Melbourne haría por ti, porque Melbourne es una ciudad muy apetecida, Melbourne lo sabe y por eso es muy creída. Y en Melbourne, si no tienes sponsor, toca buscar pareja, toca bajar el Tinder. Entonces, sin embargo Adelaide creo que lo está consiguiendo, ¿no? Hay mucha gente que a nosotros, varios estudiantes nos piden, me quiero ir para Adelaide, y creo que sí lo está consiguiendo. Buenísimo. Y si nos estás viendo y estás en Adelaida, ponte las pilas porque hay una caravana de latinos que van para Adelaida ahorita. Cuando abran frontera de Melbourne a Adelaida sin cuarentena, van a haber muchos. Si tú no estás haciendo un camino migratorio en Adelaida, van a haber otros que sí quieren hacerlo. Sí. Ahora, si tienes mucha experiencia, quizás lo puedas obtener por otros lados. En Sydney te exigen 1 año de experiencia en esto. En Victoria, este momento no invita a ingenieros de telecomunicaciones, pero aquí podrías obtener un sponsor si tienes experiencia previa en tu país o acá. En Canberra solo por sponsor, y en Queensland no es un lugar que yo recomiende usualmente para procesos migratorios, pero en Queensland si haces maestría o si trabajas allá 6 meses full time en lo tuyo, es posible que te inviten, aunque Queensland en este momento está cerrada y Queensland hace unos meses votó a unas ingenierías de la lista de Queensland. Entonces, a Queensland le tengo cierta desconfianza. Ok. ¿Por qué no recomiendas Queensland, además de lo que acabas de mencionar? Porque también Queensland usualmente está cerrada gran parte del año. Okay. El año pasado cerraron como el 26 de noviembre del 2019 y acabaron de abrir hace unas 5 semanas. Y cerraron y abrieron por 1 o 2 y volvieron a cerrar hasta diciembre de este año. Entonces, digamos que es muy inestable. Y si no estabas listo y a Queensland abrió,
y no pudiste entrar, pues aplica el otro año. Queensland es bastante jodita. Okay. Entonces, a comparación de tu proceso, ¿por qué hoy es tan difícil para personas obtener la 189? Por varias cosas. Los neozelandeses entraron a competir contra ti. Hay más estudiantes hoy en día que antes. Los cupos migratorios por COVID han de hecho bajado. Y el gobierno quiere empujar más lo que es el sponsor, la visa de patrocinio, que dejar que 10.000 ingenieros de telecomunicaciones entren al sistema como residentes. 1.000 encuentran trabajo como ingenieros de telecomunicaciones y los otros 9.000 manejan Uber. El gobierno no quiere eso, el gobierno quiere que las empresas nos digan a quién quieres dejar y te lo dejamos quedar. Pero no te vamos a dar 1.000 o 10.000 ingenieros. Una parte encuentran trabajo en la ingeniería y los otros son Uber. Porque el sistema migratorio aquí está diseñado para llenar vacantes de la economía. La residencia no es un premio por tener mucha experiencia, es porque en base a tu perfil tú vas a encajar en la economía. El día que no haya necesidad de ingenieros de telecomunicaciones, la quitan de la lista. Aquí son muy utilitarios, aquí no hay, digamos, una cuota de diversidad, aquí no les importa eso. Aquí es un proceso más meritocrático. ¿Para qué sirves? Te dejamos quedar. Si no quieres hacer tu oficio, aprende uno nuevo. O si no, busca pareja. Entonces, ¿qué deberías estudiar? Pues están usualmente los quemavisa, mientras encuentras pareja o sponsor. O en Perth, digamos que servirían estudiar allá 2 años, porque tú sabes que al final de esos 2 años, si te encuentras oferta laboral como ingeniero de telecomunicaciones en Perth, podrías quedarte en Perth en base a tus 2 años de estudio. O en Adelaida, estudiar un quemavisa en Adelaida, porque sabes que tú no estarías buscando la residencia por estudiar esos quemavisas, sino porque el quemavisa te deja trabajar 20 horas la semana. Y si trabajas 3 meses part-time en Adelaida, en este oficio, podrían invitarte. O en Tasmania, porque si en Tasmania trabajas en tu oficio o trabajas allá, estudias ya 1 o 2 años, te pueden dejar entrar. O en Darwin, allá sí tiene sentido el quemavisa. Y en otras partes tiene sentido si estás buscando sponsor. O sea, si tú ya tienes 2 años de experiencia y una compañía local te puede jalar, o si tú estás buscando pareja. Si la ves muy difícil por ingeniería, podemos hablar de diferentes cursos vocacionales que son serios, que tienen buen perfil migratorio, ya vamos a tocar en ellos. Cursitos para ganar tiempo también, una maestría de lo que le llaman management para ingenieros. Estos son buenos en el sentido en que después te dan la visa de posgrado para que trabajes full time, pero usualmente no te dan un camino migratorio más aparente, o sea, no te vuelven otra profesión. Si tú quieres desistir de la ingeniería y volverte profesor de primaria o secundaria o trabajador social, pues están las maestrías. Y estamos hablando de que este te vale por ahí 5.000, este te vale por ahí 10.000 al año, este te vale por ahí 20.000 al año, este te vale por ahí 30.000 al año. Entonces, a mayor inversión, quizás mayor beneficio, aunque a veces no es siempre así. Tú, yo y Catalina de OCWay hemos preparado un video que está en la página de YouTube de OCWay. OCWay, OZZIE, Way, WAY, y ahí hemos hablado detalladamente de cada uno de estos oficios. Pero así como para tocarlos a quemarropa, si la ves muy difícil por ingeniería de telecomunicaciones, podrías estudiar o carpintería o chef o técnicos, inclusive está el técnico de telecomunicaciones, que este es un Advanced Diploma en Telecoms, que dura al menos 2 años, o enfermería o trabajo social. ¿Cómo ves estos, John? Bueno, pues yo estoy viendo los muy recomendados, chef, carpintero y enfermería auxiliar. Creo que esto para un ingeniero de telecomunicaciones que quiera reorientarse, excepto el chef o la carpintería, que también creo que más y más gente, que justo lo que decíamos en el video, ¿no? La carpintería es un oficio aquí muy, muy apetecido, pero también creo que es importante también entender qué estoy dispuesto a hacer yo y qué quiero hacer, ¿no? Es como ese punto de, ok, si llevo muchos años o X años haciendo esto, diseñando redes, lo que sea, optimizando una red, lo que sea, ahora en realidad
quiero ser carpintero, si estamos dispuestos a hacerlo, buenísimo, pero tengamos en cuenta que esto es un camino migratorio, como decías anteriormente. Entonces, si por aquí se puede encontrar un camino migratorio, me parece genial, me parece buenísimo. También es bueno que los técnicos de radiocomunicaciones o técnicos de telecomunicaciones sería un oficio parecido a lo que estamos, Claro. a la ingeniería de telecomunicaciones. No te estarías yendo tan lejos de tu profesión. Exactamente. Sí. Hay que mirar, ¿no? Porque no, la solución para todos no es volverse carpinteros en Adelaida. Tienes que mirar qué es lo que te conviene a ti. Si tú decides algún día desistir del sueño de Australia, ¿qué podrías hacer en Australia para llevarlo a otro país? Uh-huh. Hay que mirar ya lo que estés preparado a hacer. Hemos hecho un video, muchachos, en estos oficios. En la página de Osiway lo encuentras. Y listo, John. Entonces, mira, con John también tiene su agencia de estudios y él tiene mucha experiencia. Y si estás viendo este video y estás interesado en buscar cursos, colegios, en base a algo que tú quisieras estudiar, con John puedes hablar, y con Ana y con Catalina de Osiway. Y si quieres hablar de migración permanente, visa sponsor, visa de pareja, visa de talento global, me puedes contactar a mí por la página. Yo quiero, antes de terminar, Jorge, aquí hay una parte muy importante y es el papel del agente de migración, en este caso tu papel, y y creo que es importante sacar este tema porque a nosotros nos hacen mucho esta pregunta y es, ¿realmente necesito un agente de migración? Hay mucha gente que está haciendo los procesos solo. Yo, en mi caso, yo lo que pienso es, hay dos formas de hacer esto. Lo puedo hacer lento y no tan seguro, o lo puedo hacer rápido, me va a costar un poquito más, pero voy segurísimo, porque al final yo sé que Jorge, por ejemplo, siempre está enterado de los cambios que están pasando, sabe cuáles son las mejores regiones. Y en mi caso, yo conozco gente que lo ha hecho solos, se han demorado muchísimo más. Al final, sí, esto es transparente para todo el mundo. Es decir, yo siempre pienso que Australia tiene todo muy bien definido y sus procesos muy bien estructurados y todo está en la página web. Sí, lo podemos hacer solos. Pero en mi caso, yo pienso, si esto me va a costar, al final es el tiempo que yo me voy a gastar estudiando, entendiendo las leyes y estando todo el día pegado de los temas de migración, que quizás me perderé alguno, porque entiendo, Jorge, que tú tienes como, no información privilegiada, pero información más actualizada de lo que está pasando en todo este aspecto. Entonces, Sí. Somos como parte del gremio, y el gremio, a través del Instituto de Migraciones de Australia, MIA, Migration Alliance, y tenemos acceso a lo que le llaman Legend. Legend es la parte de atrás de migración, lo que explica cada uno de los requisitos. En migración tú ves un requisito, no te explican cuándo lo tienes que presentar o por qué, y hay gente que lo hace solos también, y es totalmente entendible, y es aquellos a quien yo quiero llegar a través de sus videos. Si tú estás buscando hacerlo por tu propia cuenta y solamente quieres tener una pequeña conversación con la gente para corroborar información, aquí te la tengo. Y algunas personas que sí quieren que la gente las lleve de la mano porque saben que esto se hace quizás una vez en la vida y quieren hacerlo bien, aquí estaremos contentos de ayudarlos. Claro, y en mi caso yo pienso que este es un proceso donde pues no es que nos estemos jugando nuestro futuro, ¿no? Pero estamos definiendo cuáles son los siguientes pasos para nuestra vida, o sea, para si tenemos familias y todo esto, pues creo que es importante dar esos pasos seguros, porque al final si yo cometo un error y yo, en vez de aplicar como ingeniero de telecomunicaciones, hubiera aplicado como ingeniero electrónico y no hubiera sido el caso, pues quizás no hubiera estado alineado con lo que yo necesitaba, con los puntos en ese momento que me podía dar, cómo me podía validar Ingenieros Australia. Entonces yo sí creo que ese acompañamiento es fundamental y es bastante importante para tener todos esos, para estar actualizados y ir seguro en todo el proceso. Seguro, seguro. Entonces, John, miremos aquí, hay una pregunta de Constanza Gómez. ¿Qué tan limitante es el factor edad? El factor edad es limitante en el sentido de la edad si estás buscando por puntos. El límite de edad en Australia es 45 años para aplicar las residencias, ya sea por puntos o por patrocinio laboral. Cuando cumples 40 años, bajarás de 25 puntos a 15 puntos.
y ya otras personas que tengan 28 años, 29 años, 30 años, te llevarán 15 puntos de ventaja. El factor de la edad se vuelve un limitante importante en los puntos, pero si tienes mucha experiencia, la podrías sacar más fácil por patrocinio laboral que por puntos. Y tú estarías moviendo cielo y tierra para buscar esa oferta laboral. Entonces, no es imposible. 45 años es el tope. Si te vienes muy apretada, 39, 40, 41 años, 42, hay que pensarlo muy bien, que Australia es cara. Y la educación es buena, pero es carita. Entonces tienes que mirar. John. Jorge. Muchas gracias, hermano. Muchísimas gracias. Como siempre, un placer, Jorge, de verdad. Cualquier cosa a la orden. Bueno, y gracias a todos por ver este video. De verdad que todo lo que nos cuenta Jorge siempre es súper interesante para todos los procesos de migración. Aquí estaremos. Aquí una última pregunta. Natalie Ramírez. Soy ingeniera de telecoms, menos de 3 años de experiencia. Entonces me imagino que 2. ¿Ok? Podría ser patrocinada en una compañía, Melbourne, Sydney o Brisbane, pero en este momento yo la estoy viendo mejor por Perth o Adelaida, que serían mis 2 recomendaciones de oro. Perth, estudia cualquier cosa, 2 años. Idealmente, acércate a tu carrera. Hace un par de días tuve una consulta con un chico, estudió la maestría de Oil and Gas, de petróleos, y ya está trabajando en una consultora de petrolera, y ya va a tener la oferta laboral muy pronto. Entonces, la inversión, esa apuesta por esa maestría, está dando resultado. En Perth o en Adelaida, serían mis 2 recomendaciones de oro. Y Constanza Gómez, estás en Argentina, ojalá puedan abrir fronteras pronto, no sabemos cuándo. Hay muchos expertos metiendo la cucharada, que en febrero, que en marzo, que en abril, que en mayo. Apenas se abran fronteras, tú vas a saber, porque todos quieren dar la primicia. Sí, eso segurísimo. Bueno, John, que estés muy bien. Bueno, Jorge, Saludos. muchísimas gracias. Hasta luego. Chao, chao. Chao.